Hola de nuevo. En este segundo vídeo vamos a revisar este ensayo clínico, el Inhaler 3, que para valorar la eficacia y seguridad de la insulina inhalada junto a Degludec frente a terapias estándar de diabéticos tipo 1, tanto con liberación automática de bombas de insulina como pacientes con inyecciones múltiples. Esta insulina solo está aprobada por la FDA en Estados Unidos, no en Europa, pero es interesante. También se puede utilizar en diabéticos tipo 2 y nos parecía de utilidad conocer los internistas cómo está el tema esta de la insulina inhalada. Eh, Esta insulina, la insulina tenosfera, fue descubierta por Alman en 1997, pero no fue hasta el año 2014 cuando se aprobó por la FDA. El mecanismo es que se une una molécula de agua a pH menor de 6 y cuando entra en el organismo, en el pH fisiológico, se liberan las partículas, se disuelven y entra en el torrente sanguíneo. Lo más interesante de esta insulina es el pico postprandial, que es un pico muy rápido. Como veis ahí, cuando se compara con Lispro, de 8 unidades, es muchísimo más precoz y termina antes. Y esto tiene un interés brutal en la hiperglucemia postprandial. Ahí os presento el dispositivo y estos son los diferentes cartuchos de 4, 8 y 12 unidades. Sabéis que no son equivalentes las unidades de insulina inhalada frente al análogo de insulina, como podéis ver en la tabla adjunta. Y aproximadamente se necesita el doble de unidades de insulina inhalada. En este estudio, el protocolo, el screening fueron 141 pacientes, se randomizaron 62 en el grupo de Degludec, insulina inhalada y 61 al Standard Care. Y el evento primario a alcanzar fue el porcentaje de hemoglobina glicada a las 17 semanas, un estudio de no inferioridad. Como es lógico, aquellas patologías que tienen patología pulmonar, asma, tabaquismo, cáncer, eran criterios de exclusión y por supuesto la insuficiencia renal, la enfermera, el embarazo e historia de cetoacidosis. Respecto al método de insulinización previa, el 48% estaban con dispositivos automáticos y el 44% con inyecciones múltiples. La hemoglobina media era de 7,6 al inicio, con un tiempo en rango terapéutico del 52%. El 47% tenía entre 7 y 7,9 y prácticamente había muy pocos pacientes con hipoglucemia. Muy interesante la gráfica postprandial. Como podemos ver aquí en azul, cuando se compara la insulina inhalada frente a los análogos, tiene un perfil muchísimo más plano y muchísimo mejor después de la ingesta. Cuando se diferencia en los que estaban con liberación automática de insulina frente a múltiples dosis, pues podemos ver que los pacientes que no tenían liberación automática es bastante similar al que hemos comentado previamente y los que estaban con liberación automática prácticamente al minuto 60 no se separan las curvas y luego hay una discreta mejoría de insulina inhalada. Cuando comparamos el perfil de la insulina inhalada en el inicio de las 17 semanas, vemos cómo la titulación de la insulina inhalada es capaz de mejorar el perfil postprandial. Cuando comparamos con los pacientes que estaban con múltiples dosis frente a los pacientes que estaban con automática, es similar. Hay una mejora en el primer grupo y el segundo grupo prácticamente es a partir del minuto 90 es cuando se separan, pero hay poca diferencia en la hora inicial. Respecto a los resultados, la hemoglobina glicada, estudio de no inferioridad, no hay diferencia significativa en el porcentaje en la dosis en la hemoglobina glicada, 7,6. Los endpoints secundarios, el primero es qué pacientes llega a una glicada menos de 7%, el 30% de insulina inhalada frente al 17% Standard Care, y llama la atención que hay un 21% que mejora 0,5, pero hay un 26% que empeora. Cuando otro objetivo secundario, mirar pacientes que tenían la hemoglobina glicada por encima de 7%, consiguen menos de 7, 21% frente a ninguno en el User Care. Hay un 28% de pacientes que mejoran la hemoglobina glicada, pero un 21% que empeoran.
respecto a un porcentaje muy pequeño del uso que hay. Podemos ver que hay un grupo de pacientes que se benefician claramente de esta terapia y otros que no se benefician frente a una hemoglobina glicada muchísimo más concentrada de poco cambio en el grupo de control. Cuando se analiza el tiempo en rango terapéutico, podemos ver que no hay diferencia significativa en global y cuando comparamos el día de la noche, tanto en el grupo de inhalada como en el grupo general. En los endpoints secundarios, qué pacientes alcanza un 70% de control de tiempo en rango terapéutico, el 24% frente al 13%. Hay un 25% que mejora y un 31% que empeora. Respecto a la hipoglucemia, no hay diferencia significativa ni en la glucemia de -70 y de -54 y otros efectos secundarios, el principal fue la tos, pero fue de forma transitoria y no hubo diferencia significativa o descenso significativo en la función pulmonar. Lo más interesante, análisis de los subgrupos. En el endpoint primario no hay diferencias en los niveles de hemoglobina glicada y cuando analizamos los endpoints secundarios en los diferentes grupos. En el grupo que previamente estaba con múltiples dosis, los pacientes que llegan a menos de 7% de hemoglobina glicada a 30%, nuevamente un grupo empeora 23% y otro 23% mejora y empeora. Lo mismo para el tiempo en rango terapéutico, cuales consiguen más del 70%, en general mejoran, pero hay un grupo de pacientes que mejoran, pero hay un grupo de pacientes que empeoran. Cuando se analizan los que inicialmente tenían bomba de insulina automática, no hay diferencia en alcanzar hemoglobinas glicadas menos de 7%. Hay un grupo que mejora, pero un gran grupo que empeora. Y respecto al tiempo en rango terapéutico, prácticamente hay una ligera mejoría del grupo control respecto a la insulina inhalada, porque un gran grupo empeora. Nuevamente, aquí tenemos la distribución del cambio de la hemoglobina glicada y vemos que en ambos grupos, hay pacientes que mejoran y pacientes que empeoran. Respecto al tiempo en rango terapéutico, es donde encontramos las diferencias cuando analizamos el grupo de insulina inhalada frente al estándar en los que tienen múltiples dosis de insulina y en aquellos que tenían bombas de insulina. No hay diferencias significantes del día y la noche, y sin embargo, en el otro grupo sí que hay diferencias en la noche. En los pacientes que tienen a las 17 semanas el grupo de insulina inhalada, hay un empeoramiento del tiempo en rango terapéutico respecto al basal. Con lo cual, esto se puede explicar porque, como podemos ver aquí, el perfil nocturno de la glucosa media en 24 horas a la semana 17 es mejor en aquellos pacientes que estaban con bombas de insulina automática frente a la insulina inhalada y siempre superior a aquellos pacientes que tenían múltiples dosis de insulina. Por tanto, lo más importante aprendizaje de este estudio es que la insulina inhalada puede ser buena para determinados pacientes que quieran mejorar su manejo de la hiperglucemia, especialmente la hiperglucemia postprandial. Es una alternativa claramente a las bombas y también aprendimos que la insulina inhalada necesita una segunda dosis si había glucemia mayor de 140 pasado unas 3 horas. Por tanto, las razones para usarla, el paciente que quiera un buen control por el pico, el buen control postprandial, esto es muy discreto, utilizarlo en cualquier sitio, muy sencillo, y aquellos pacientes que no les gustan pincharse o tienen lipodistrofia, no usar cuando tienen patologías pulmonares y el único inconveniente es que hay que hacer test de función pulmonar de forma repetidos y si hay un descenso del 20% del FEV1 sobre el basal, pues hay que considerar retirarla. Hoy día es muy sencillo hacer espirometría, digamos, ambulatoria. Bueno, esto es todo de este vídeo. Espero que le haya gustado y le esperamos en el siguiente.